Perfecto. Ok, bueno, esta clase, que es la número 7 del curso de análisis de procesos químicos, ¿ya? Trata de seguir viendo un método para simular sistemas de ecuaciones algebraicos utilizando el método de Newton, ¿ya? Pero nos habíamos quedado con una pequeña parte que nos faltaba de la clase pasada, que era básicamente identificar, bueno, la clase pasada lo último que hicimos fue ver cómo se implementaba el método de Newton, ya que yo les decía que uno tiene que, es como una especie, es análogo a una persona que busca una ubicación en un cerro, en una dimensión, ya porque lo estábamos haciendo primero en 1D, ya, y que eso implicaba entonces preguntarnos si es que yo caminaba hacia la izquierda o hacia la derecha, si aumentaba o disminuía mi altura con respecto a una referencia, y a partir de eso entonces evaluar a partir de la pendiente cuántos pasos tenía que dar en una determinada dirección para llegar a esa altura, asumiendo que se mantenía la pendiente constante, ya que eso era como en resumen del método de Newton. Ya, pero aquí hay un tema que les fui mostrando, que me faltó tiempo, y ahí que tenía que ver con este ejemplo que yo les mostraba. Era un polinomio, ¿no es cierto? Que era x cubo menos 3x cuadrado más x menos 3. Ya, ese era el polinomio. Y si es que no se acuerdan mucho, pueden revisar en las PPT anteriores, pero yo les muestro acá dónde está la función, ya que es u1 por x3 más u2 por x2, x al cuadrado, perdón, más u3 por x más u4. ¿Ya? Y eso era entonces este valor. Lo voy a dividir esto por la mitad. Ahí está. Entonces sería x cubo menos 3 por x cuadrado más 1 por x más menos 3 en este caso, porque el u4 es menos 3, que está acá. Lo estoy viendo acá en el. Entonces, lo que yo les mostré fue que dependiendo lo último que vimos, que dependiendo del iterador inicial, ya, yo partía por ejemplo de un iterador inicial que está acá. En un principio partimos con un iterador inicial igual a 20, ya que es la supuesta solución, y llegábamos con ese iterador inicial de 20, ya hacíamos, bueno, el problema de resolver el método de Newton, ya creo que, no, está ahí está, llegó a resultado. Y llegó en 10 iteraciones, por ejemplo, a la solución, que la solución es, la voy a marcar acá para que ustedes la vean, la solución es 3, si mal no recuerdo. Sí, ¿no es cierto? Se demora un poco, no sé por qué. Pero ahí está, 3. Y llegó en 10 iteraciones. ¿Ya? Entonces yo les decía, ¿qué pasa si partimos de otro iterador inicial? Que fue el último que vimos. ¿Qué pasa si partimos, por ejemplo, con un iterador inicial de 1, que se supone que está cerca de la solución, porque la solución es 3, está más cerca que 20. ¿Ya? Entonces aquí lo que pasa es que si partimos con otro iterador inicial, ya no 20, sino que 1, casi llega a la solución varias veces, pero al final el método como que se pega un salto, sale del valor cercano al valor de x, que están llegando a 3, por ejemplo, ahí el valor que estuvo muy cerca de la solución es 0,23, por ejemplo, mucho más cercano que 20, y después se fue y tuvo que pegarse un salto bien abajo, tuvo que llegar hasta x, en este caso x casi menos 12, claro, menos 12,5, para luego llegar a la solución. ¿Ya? ¿Por qué pasó eso? Porque primero lo importante acá es que el valor del iterador inicial marca el número de iteraciones que nosotros debiésemos utilizar para resolver un problema. Y es de esperar que mientras más cerca esté de la solución, más rápido voy a llegar al resultado. Por ejemplo, si en vez de partir con 1, hubiésemos partido con iterador 2, que es un valor muy cercano a la solución, una unidad de diferencia, fíjense que voy a llegar vamos a esperar que se cargue, en este caso llegamos en menos de 10 iteraciones. Ya llegamos a la iteración, creo que la iteración 7, creo que fue. Sí, la iteración 7 ya llegamos a 3. ¿Ya? Mientras que si partimos con 20, aumentamos en 3 las iteraciones. Entonces, básicamente es de esperar que esto pase, que el iterador inicial me defina el número de iteraciones que tengo que hacer hasta converger a la solución. ¿Ya? Y existe una especie de regla que es, mientras más cerca esté de la solución, el iterador inicial, más rápido va a converger. Pero hay ocasiones, como la que ven acá, que por ejemplo el 1, que es el iterador inicial, está mucho más cercano que el 20 a la solución. Pero resulta que entre medio hay un problema de inestabilidad de la derivada, que en algún momento la derivada se hace 0. ¿Ya? Y eso que implica entonces que nuestro problema ahí se va lejos de la solución y entonces se demora en converger. ¿Ya?
Entonces, dicho esto, lo importante que aquí tenemos que tener claro es que el iterador inicial marca el resultado del algoritmo, ya la performance que tiene el algoritmo. Y la regla es que mientras más cerca esté de la solución, el iterador inicial, mejor. Pero hay ocasiones en las cuales igual, aun cuando esté cerca de la solución, el iterador inicial puede fallar. ¿Ya? Pero si observan, en todos los casos que ustedes ven acá, el problema converge a la misma solución. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? Es porque este problema, este polinomio, tiene solamente una solución. Si yo hago una descomposición de este polinomio en 3 monomios, me voy a dar cuenta que solamente hay una raíz real, ya que esa raíz real es 3. Entonces, va bien. Pero resulta, y esto ustedes lo pueden seguir en las PPTs del curso, ¿ya? Que si en vez de trabajar con ese polinomio lo cambiamos un poquitito, ¿ya? Que tiene otros coeficientes, y que en vez de ser menos 3, este es menos 6, perdón, en vez de ser menos 3 es, menos 6, o sea, es menos 6x cuadrado, ¿ya? Y en vez de ser x es 11 por x, y el último es, en vez de ser menos 3, es menos 6, si yo hago este cambio, este polinomio de orden 3 tiene 3 raíces reales, ¿ya? Y las 3 raíces reales que tiene este polinomio, que las voy a anotar acá, la solución puede ser 1, 2 o 3. Puede ser esas 3 soluciones hacen que el f sea igual a 0. Son 3 las soluciones del polinomio que tiene estos coeficientes distintos. Y esto se puede sacar con una descomposición de monomio, ya esto no es, lo pueden ver ahí en las mismas PPT. Entonces, dependiendo del iterador inicial, uno puede converger a distintas cosas. Y aquí quiero mostrarles eso, que después se lo voy a ejemplificar con una gráfica que aparece en las PPT. Entonces, partamos primero desde un iterador, ¿ya? Y este iterador inicial que vamos a partir va a ser el que está a la izquierda de la primera solución. O sea, el iterador inicial que vamos a partir va a ser, por ejemplo, no sé, menos 2. ¿Ya? Entonces, vamos a darle run a esto, y esto va a converger, y fíjense que va a converger, y va a converger a la solución 1, la que ustedes ven acá. Convergió en 7 iteraciones, desde el menos 2 hasta la solución 1. ¿Ya? Imagínense ahora que en vez de partir con menos 2, yo voy a partir ahora con otro valor, por ejemplo, 1,5. 1.5, ¿ya? Que estaría ahí entre el 1 y el 2, ¿ya? Entonces, va a pasar lo siguiente. Vamos a converger, pero ahora fíjense que este 1,5, ¿ya? Pensé que esto se me quedó. Voy a ponerle un zoom para que se vea mejor. Vamos a ponerle el zoom casita. Ya, esto convergió en... Ahí están 2 iteraciones. Ahí sí. Ya, convergió en 2 iteraciones y se fue hacia acá arriba. Ya, llegó ahí a la solución, y que de hecho, pero en un momento que voy a disminuir un poco la tolerancia para que esto se vea mejor. Menos 6, lo voy a poner. Entonces vamos a partir de esta iterador inicial, y esto es x cubo menos 6, 11 y menos 6, sí, está bien. Ya, entonces, vamos a darle run de nuevo. Y esto va a converger nuevamente ahí. Convergió a distinta solución. Ya, convergió a otra solución distinta. ¿Por qué? Porque tengo 2 respuestas. Como tengo 2 soluciones, tengo 2 respuestas. Un momento, por favor. Me conecto de inmediato. Perdón. Vuelvo acá. Tenemos otra solución. Vamos a converger a otra. En este caso, convergimos a una solución, que en este caso es una solución de, en este caso, 3. ¿Ya? Y si, por ejemplo, partimos desde otra solución, no sé, por ejemplo, el iterado inicial, en vez de ser este, es un iterado inicial, no sé, por ejemplo, 10, ¿ya? Vamos a converger, vamos a poner acá, esto va a iterar, va a converger a esa solución que está ahí. Y la solución intermedia, vamos a ver si es que la puedo hacer converger a la solución intermedia, que es 2, vamos a hacer, por ejemplo, en 1.45, que por ahí está el límite. Vamos a ver si es que por ahí parte. Ahí. Llegamos a 3, me falta una solución. Bueno, vamos a poner acá 1.4. Bueno, el tema acá es el siguiente, pues mientras yo estoy haciéndolo converger a la otra solución. El tema acá es el siguiente, que mientras
cuando un sistema tiene más de una solución, ¿ya? El iterador inicial no solamente define el número de iteraciones, ¿ya? Sino que también lo que hace es definir, ¿ya?, a dónde se van las distintas soluciones, ¿ya? Entonces, esto, que es muy relevante, básicamente nos indica que la decisión del iterador inicial cuando ocupamos el método de Newton es relevante y clave para identificar la solución a la cual queremos llegar. Y en este caso esto es un polinomio. Entonces básicamente las soluciones no tienen mucho sentido si es que las vemos así simplemente. Ya no hay mucha, no existe mucha relevancia respecto a las posibles soluciones, porque lo único que sabemos es que esto existe tres soluciones y punto. ¿Ya? Pero cuando estamos trabajando con sistemas físicos, las soluciones tienen una característica física, ¿ya? Tienen una interpretación física. Y entonces, partir de un iterador inicial que sea coherente es clave para que nuestro algoritmo nos entregue soluciones coherentes, ¿ya? Entonces, existe toda una primera etapa de identificación, cuando aplicamos un algoritmo como este, de identificación de una posible solución para que el iterador inicial que nos demos sea un iterador inicial bueno. Y eso se llama homotopía, ¿ya? Y la homotopía es básicamente el procedimiento con respecto al cual uno puede obtener un iterador inicial que sea un buen iterador inicial para nuestra solución, para nuestro problema, perdón, ¿ya? Entonces, dicho eso, les comparto ahora un poco la pantalla para mostrarles a qué me refería con cómo afecta y qué se hace cuando uno tiene más de una solución, ¿ya? Entonces, este es el ejemplo del que estábamos viendo, que probablemente aquello tenga un coeficiente malo y por eso no convergía a la solución 2, que igual lo voy a revisar y después se los puedo mandar ahí en detalle por el aula, ¿ya? Pero básicamente ustedes, este polinomio que está acá, ¿ya? Tiene, si uno lo descompone, aparecen tres monomios, donde están estas tres soluciones, y esta gráfica que ustedes ven acá, ¿ya?, representa el f de x, ¿ya?, en este caso en rojo, en función de x. Y observamos, claro, que efectivamente, perdón, en azul está el f de x. Voy a marcarlo así. F de x en función del x. Entonces, ¿qué observamos acá? Que va a cortar el eje 0 en esta solución, en esta segunda solución y en esta tercera solución, ¿ya? Y dependiendo de dónde partimos, es hacia dónde converge la solución, ¿ya? Y esa depende, hay como límites donde uno dice el iterador inicial, si está a la izquierda de un límite o a la derecha de un límite, va a converger a una solución u a otra, ¿ya? Y eso se llama polo de atracción, ¿ya? El polo de atracción representa el espacio donde hacia la izquierda, ¿ya?, estamos convergiendo hacia una solución y hacia la derecha a otra, ¿ya? Y ese polo de atracción, los límites de este polo de atracción, ¿ya?, que básicamente es un concepto que uno tiene que tener en consideración, dependen fundamentalmente de la derivada, ¿ya? ¿De qué derivada? De la derivada del f de x. Lo voy a anotar aquí, f de x'. Porque claro, si es que la derivada, o sea, si es que pasamos, por ejemplo, de una derivada positiva, en este caso, fíjense que esta derivada es mayor que 0, a una negativa, menor que 0, entonces vamos a estar trabajando en una derivada negativa, nos vamos a ir para el lado de izquierdo. Mientras que si estamos trabajando con una derivada positiva, vamos a tender a irnos hacia la derecha, ¿ya? Entonces, esto es relevante, es muy relevante para básicamente comprender de manera gráfica ahora que el valor de x0 va a influir en el número de iteraciones. Entonces, si tenemos un iterador malo, entonces podríamos llegar a que el método no converge porque se alcanzó el número de iteraciones máxima. Y aparte va a influir en la solución a la cual llegamos cuando nuestro sistema tiene más de una solución. Entonces, tenemos que ser capaces de ser de identificar de manera muy correcta la solución, el valor del x0, porque eso nos va a implicar obtener una solución adecuada, ¿ya? Entonces, aquí estaba el ejemplo bien hecho, ya que voy a revisarlo, como les digo después, de cómo se converge a distintas soluciones a partir del iterador inicial, ¿ya? Si es que partimos con un iterador inicial pequeño, si vamos convergiendo a la solución 1, 2 o 3, ¿ya?, dependiendo del polo de atracción y del el valor de entrada. Entonces, ¿cómo se obtienen las otras soluciones? Ya que esto es lo relevante. Entonces, primero la idea sería siempre, lo primero es partir con un x0 bueno, de tal manera de obtener una solución con el sentido físico adecuado, ¿ya? Pero si es que necesitamos evaluar las otras soluciones, lo que uno puede hacer es, si es que estamos trabajando con polinomios, podríamos intentar hacer una descomposición, que es básicamente tomar este concepto de que encuentro una solución
y lo que hago entonces es tomar el polinomio f de x y dividirlo por x menos x solución. Entonces de esa manera saco una de las raíces del polinomio. ¿Ya? Pero cuando no estemos trabajando con polinomio, que es el caso más general, entonces lo que se podría hacer es ocupar una técnica que se llama multistart. ¿Ya? Que la técnica multistart básicamente es, por ejemplo, si es que nuestra solución está dentro de un determinado rango, o sabemos que está dentro de un determinado rango, xlow a xup, sabemos que entre ese valor y ese valor está la solución, lo que podemos hacer es dividir este rango en un número finito de puntos, ¿ya? Y entonces esos números finitos de puntos transformarlos en iteradores iniciales. Y estos iteradores iniciales ocuparlos para resolver nuestro problema con el método de Newton. Y entonces obtener todas las soluciones que nos van a entregar. XS1, por ejemplo, XS2, XS3. Y luego, a partir de esta búsqueda, que es una búsqueda de la fuerza al final, que se llama multistart, pero una búsqueda de la fuerza, quedarnos con aquellas soluciones que son distintas y evaluar cuál es la solución que desde el punto de vista físico tiene sentido. ¿Ya? Puede darse el caso también, por supuesto, que existe más de una solución con sentido físico y, como en el caso, por ejemplo, de los reactores que tienen múltiples modos de operación, de los cuales unos son estables y otros no, y en ese caso lo que habría que hacer sería aplicar en ese caso la teoría asociada a la estabilidad de los reactores para evaluar si es que la solución está dentro de una solución estable o no. ¿Ya? Entonces, esta PPT, ya que es una de las últimas de la que nos había quedado pendiente, habla acerca de la bondad del método de Newton. ¿Por qué lo usamos? ¿Ya? Y básicamente se usa porque los métodos numéricos se caracterizan por bueno, entre otras cosas, por dos cosas fundamentales. Una es la información que usa, ¿ya? Y en este caso el método de Newton usa información de primer orden, ¿ya? Y método de Newton de primer orden que implica que ocupa la derivada. Se necesita conocer la derivada. Y la otra forma de cómo se clasifican es por la tasa de convergencia. ¿Por qué tan rápido o qué tan lento es el método, en particular el método numérico para converger? Y aquí hay una explicación algebraica de cómo llega uno a una tasa de convergencia, pero básicamente la tasa de convergencia es una forma de clasificar cómo el error en la siguiente iteración, el error, entendido el error como la distancia que hay entre el valor del iterador menos la solución, eso se le llama error, ¿ya? Cómo el error va cambiando entre cada una de las iteraciones, ¿ya? Y en el método de Newton en particular, ¿ya? Lo que nos interesa es ver cómo va cambiando el error, pero de hecho nos interesa saber cómo va cambiando su valor absoluto, ¿ya? Porque, como sabemos, nos interesa que nos acerquemos, ya sea por arriba o por abajo a la solución, ¿ya? Entonces, esta ecuación que está acá define cómo cambia el error, ya que dice que el valor absoluto del error en la siguiente iteración es igual al valor absoluto del error actual elevado al cuadrado multiplicado por un término, que está ahí, que aparece la segunda derivada y la primera derivada de la función. ¿Ya? Y acá lo interesante es observar que la relación que hay entre el error siguiente y el error actual es una relación cuadrática. ¿Ya? Entonces, estos métodos tienen una tasa de convergencia cuadrática. ¿Ya? ¿Y eso qué implica? Que cuando estamos cerca de la solución, por ejemplo, cuando nuestro error en K es del orden de 0.1, entonces sabemos que esto converge súper rápido. O sea, si estamos cerca de la solución, la convergencia se hace muy rápida, porque la siguiente va a ser del orden de 0.01 y la siguiente del 0.001 y así. O sea, vamos a converger muy rápido. ¿Ya? Esta es la mejor tasa de convergencia que podemos obtener de un algoritmo, y eso se debe a que este algoritmo necesita información extra, que aparte del f, que corresponde a la derivada. Entonces, por eso vemos el método de Newton, porque tiene una tasa de convergencia muy buena. ¿Ya? Pero el método de Newton requiere calcular la derivada, ¿ya? Y calcular la derivada implica ya sea hacerlo analítico, ¿ya? O numérico. ¿Ya? Entonces, analítico, necesitamos un software que tenga capacidad de derivar analíticamente, ¿ya? Y analíticamente las derivadas son difíciles de manejar porque, bueno, como les digo, necesitan un software con esas características. MATLAB lo hace, podemos derivar analíticamente. Uno tiene que definir unas variables que se llaman simbólicas y funciona como matemática. Matemática también deriva analíticamente. Pero Excel, por ejemplo, no deriva analíticamente. E igual tiene metido el método de Newton.
Ya, entonces, ¿qué hace Excel? En vez de calcular la derivada, lo que hace es calcular diferencias. Delta F partido por delta X. ¿Ya? Y entonces, ya no es el método de Newton, sino que se llama método de quasi-Newton, porque no calcula la derivada, sino que utiliza una aproximación. Y eso implica que la tasa de convergencia ya no va a ser cuadrática, sino que va a ser menor a cuadrática. ¿Por qué? Porque ahora porque ya no tiene toda la información. Entonces, esa pérdida de información, cuando ya no uso la derivada, sino que uso una aproximación, implica que la tasa de convergencia es más baja. ¿Ya? Eso es lo que yo les muestro acá. Que una forma de calcularlo es con un método que se llama de diferencia finita, donde uno tiene delta f partido por delta x, siendo este delta x un valor chiquitito. ¿Ya? Así trabaja el solver, por ejemplo. Ustedes pueden ahí modificar este valor del delta x, ustedes se van a las opciones de solver y pueden ir probando con distintos tamaños del paso de la diferencia finita. ¿Ya? Y lo otro que se hace es que hay ocasiones donde este delta x, ¿ya? En vez de usar un delta x como chiquitito para calcular una aproximación de la derivada, lo que uno hace es, si por ejemplo tenemos, imagínense que aquí está la solución y tenemos acá un x1, f1, y acá tenemos un x2 con un f2, lo que se hace es también usar estos dos últimos valores para calcular el tercero, ¿ya? Aproximando la derivada como un delta f partido por delta x, grande. ¿Ya? Y ese método se llama el método de la secante, ¿ya? Que es un método numérico también, que básicamente la derivada la calcula con los dos últimos puntos. ¿Ya? O sea, calcula la secante entre estos dos puntos. ¿Ya? Y a eso le saca la derivada. ¿Ya? Y ese método, claro, tiene una tasa de convergencia mala, pero tiene la gracia de que no necesita derivar y tampoco necesita hacer perturbaciones para calcular derivadas numéricas. ¿Ya? O sea, se demora más en converger, pero necesita menos evaluaciones de la función para calcular las derivadas. Entonces hay un compromiso. ¿Ya? Existen otros métodos, ¿ya? Que tienen menores tasas de convergencia porque no calculan derivadas. Si se fijan, el Newton necesita derivadas y los métodos que se parecen a los de Newton, como el de quasi-Newton, ya no calcula derivadas, sino que son diferencias. Y el método de la secante, que tiene unas diferencias muy grandes. Entonces, vamos disminuyendo los requerimientos de información, pero vamos empeorando la tasa de actualización, porque es peor la aproximación que estamos usando. Y así como existen esos métodos que aproximan la derivada, hay otros métodos que no necesitan derivadas, ¿ya? Y que se llaman métodos que se llaman de orden cero. ¿Ya? Y estos métodos de orden cero no calculan la derivada, por lo tanto, el primer orden se transforma en orden cero. ¿Ya? Entonces, uno de los métodos que existe es el de la bisección geométrica, ¿ya? Que básicamente consiste en darse dos valores, dos iteradores, y evaluar si es que entre estos dos iteradores hubo un cambio de signo en la función. Por ejemplo, me doy el iterador, por ejemplo, estoy en el k y k menos 1. Entonces lo que hago es evaluar la función en k menos 1 y observo que como aquí hay un valor negativo y aquí hay un valor positivo, entre medio de estos dos hay un 0. Entonces, ¿qué hago? Divido por la mitad del intervalo, por ejemplo, acá, y evalúo. Y al evaluar, por ejemplo, me doy cuenta de que este valor sigue siendo positivo. Por lo tanto, el 0 no estaba a la izquierda, sino que estaba hacia la derecha. Entonces descarto este iterador y entonces hago el siguiente iterador, que en este caso está k más 1. Entonces divido el espacio por la mitad y entonces me pregunto qué signo tiene esto y me doy cuenta que tiene un signo negativo. Por lo tanto, como aquí hay un negativo, entonces descarto porque acá no está la solución y lo que voy haciendo es una especie de, mi profe de cálculo me decía, atrapando al león. Decía básicamente ir poniéndole cercos a la solución. ¿Ya? Preguntándole si es que está por ahí, si es que dentro de ese cerco está la solución o está fuera. ¿Ya? Entonces, este método tiene una tasa de convergencia más lenta aún. ¿Ya? ¿Por qué? Porque requiere menos información. ¿Ya? Entonces, el método de Newton en MATLAB que vamos a usar está alojado en una función que se llama fsol. ¿Ya? Y esta función fsol, ¿ya? Tiene una sintaxis que es muy sencilla, que la vamos a ver de inmediato, ¿ya? Y que, con el mismo ejemplo que estábamos haciendo, ¿ya? Y que básicamente consiste en llamar a una función, ¿ya? Y que les voy a mostrar ahora cómo se llaman para que después la podamos usar.
¿ya? Donde básicamente esta función que se llama fsolve, que es una función precompilada en MATLAB, en Python creo que se llama igual, y asumo que en otros lenguajes se llamará de otra forma, pero es la misma lógica siempre, necesita tres argumentos. El primer argumento consiste en la función que quiero resolver, que es una función que tiene que estar igualada a 0. El segundo argumento corresponde al iterador inicial, y la tercera consiste en unas variables que se llaman de opciones. Ya que las vamos a dejar, este es un argumento que es optativa, opcional. Ya que básicamente uno ahí se mete cuando el algoritmo no funciona. Entonces, les voy a mostrar en el mismo MATLAB que les estaba mostrando antes, ya, cómo se ve esto con la función fsolve, ya, y esto después ustedes lo pueden complementar con su, ya, con el archivo. Ya. Entonces, yo voy a seguir acá abajo, estoy trabajando acá a la izquierda de la pantalla, y entonces voy a dejarles marcado acá que voy a usar el fsolve. Es básicamente cómo trabaja, bueno, cómo opera MATLAB, porque al final yo no quiero que ustedes estén programando el método de Newton, porque está en Excel, está en todos lados. Ya, lo que quiero básicamente es que comprendan cómo funciona, y por qué es tan importante saber lo de los iteradores iniciales, etc. Entonces, dicho eso, ahora les voy a mostrar cómo es la sintaxis simplemente, ya que el método, el fsolve básicamente tiene como salida dos argumentos, ya que se escriben así. El primer argumento de la salida de la función fsolve corresponde a el último x que probó el fsolve, que sí es la solución, entonces va a ser la solución, y el f evaluado en ese x sol. ¿Ya? Esa es la salida de la función. Y se llama, llamándola por su nombre, fsolve, ¿ya? Donde tenemos que agregarle los argumentos, los cuales van a ser dos obligatorios. ¿Ya? El segundo argumento es el x0, que se los marco acá. ¿Ya? Y que voy a ocupar el mismo x0 porque voy a ocupar el mismo que está acá, pues el 1.4, por ejemplo. ¿Ya? Y el primer argumento, que es el que importa, es la función. ¿Ya? Y la función que queremos resolver, para agregarla acá, tenemos que poner el mismo nombre que tiene la función. En este caso, la función tiene un nombre f, el archivo se llama f. ¿Ya? Entonces tenemos que decirle que queremos resolver la función f. ¿Ya? Y la función f, si ustedes observan, tiene dos argumentos. El primero y el segundo, que se llaman x y u, pero se pueden llamar de la forma que ustedes quieran. ¿Ya? Lo único importante que tienen que tener claro es que tiene dos argumentos, x y el argumento u. ¿Ya? Y entonces nosotros acá tenemos que decirle que tiene dos argumentos. Yo le voy a poner acá el argumento x y le voy a poner igual el argumento u, porque pueden tener el mismo nombre, pero después van a ver que no es necesario. ¿Ya? Entonces, como yo le digo esto, como tiene dos argumentos la función, lo que hace MATLAB, al igual que el código que ustedes vieron acá arriba, es iterar con uno de ellos. Si observan, el U se mantuvo constante todo el tiempo. U está fijo ahí, está fijo en cada paso de Newton, se mantiene fijo, porque eso es una variable que no es incógnita. Entonces, para avisarle a MATLAB que de esos dos argumentos solamente uno es el que tiene que iterar y decirle cuál es, yo uso una instrucción que es bien estándar, que es arroba y el nombre del argumento que va a ser el nombre de la incógnita. En este caso, X. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciéndole acá? Estoy diciendo, usa fsolve para resolver la función f, que cuando termines de resolverla, f tiene que ser igual a 0. Recuerden, esta función tiene que estar igualada a 0. Y esta función tiene dos argumentos. El primero, que aquí le llame x, y el segundo, que aquí le llame u. Itera con el primer argumento, o sea, en vez de estar dándole valores a u, le va a estar dando valores al primer argumento que corresponde a x. ¿Ya? Y eso que implica, ojo, que no tenemos que definir el nombre el valor de x. ¿Ya? Fíjense que acá no está definido x en ningún lado. No aparece, si yo busco x, no lo voy a encontrar. Pero eso no es un problema, porque yo le estoy diciendo que ese x lo tiene que manejar la función fsolve. Por eso aparece ese arroba. Ese arroba quiere decir que lo tiene que manejar el algoritmo que está dentro del fsolve. Pero como eso implica que el x lo maneja el fsolve, yo tengo que darle el valor del segundo argumento. Y ese sí que tiene que coincidir con el nombre que está acá, que es u. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, pongo esto, ¿ya?
y le pongo acá el x0, que el x0 es un valor que definí acá arriba, no voy a tener problemas en la solución, fíjense. Voy a ponerle run, y me va a decir que la solución es 1. Convergió a 1 la solución. ¿Ya? Y no me dio ningún problema. ¿Ya? Si es que ahora yo cambio esto y en vez de ponerle x, le pongo a, me va a aparecer un error. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole que maneje el argumento que se llama a cuando acá no tiene ningún argumento que se llama a. Fíjense. Voy a poner run de nuevo. ¿Ya? Y me va a aparecer un error. ¿Ya? Y ese error está acá. Fíjense, dice, no reconozco la variable o función x. ¿Dónde? En el archivo main, ¿ya? En la línea 35, donde aparece x. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque claro, en la línea 35 yo le estoy diciendo que esta función tiene argumento x y argumento u, y el argumento x no lo definí. ¿Ya? Si yo hago este cambio, fíjense, le pongo a acá, entonces ahora ya no me va a aparecer este error. ¿Por qué no me aparece ese error? Porque ahora le estoy diciendo que los dos argumentos, el primero, que yo le llamé A, porque se me ocurrió, va a ser el que tiene que iterar. ¿Ya? Mientras que el otro, U, no lo va a iterar y por lo tanto me tengo que dar su valor. Y por lo tanto, vuelvo a insistir, ese valor, ese nombre tiene que ser igual al nombre de la variable que yo definí en el archivo principal. ¿Ya? Ojo con eso. Si quieren ver cómo funciona el FSOL, ¿ya? No es muy difícil. Lo que podemos hacer es ponerle acá un breakpoint. Dice acá, cuando uno le pone un breakpoint al principio del FSOL, te dice, selecciona el breakpoint. ¿Dónde la vas a poner? ¿Al principio de la línea o en la función? Entonces uno le pone al principio de la línea. Entonces lo que va a hacer es que le voy a dar run, y lo que va a hacer es que va a recorrer todo hasta llegar hasta la línea 35 y me va a esperar. Entonces, ahora yo le voy a pedir que entre al FSOL. Y fíjense que lo que voy a hacer es que voy a ver cómo va evaluando, cómo va trabajando el FSOL, y fíjense que el x0 es 1.4. Entonces, ¿qué hace el FSOL? Al igual que en el método de Newton, lo primero que va a hacer es que va a evaluar en el valor que yo le di inicialmente, porque quizás esa es la solución. Entonces, ahora le voy a poner que pare cuando ingrese la función, y le voy a poner continue, y va a parar acá. Entonces, fíjense que se voy a meter a la solución con el valor de x igual a x0, porque es el primer iterador que va a probar, que es 1.4. Entonces voy a resolver y obtengo que el f de x es 0.38. Entonces, como no es la solución, esta información va a ir a dar al algoritmo que está metido dentro de esta función y va a volver a ingresar a la función. Si se fijan, vuelve a entrar acá, pero ahora el x ya no va a ser 1.4, sino que va a ser 1.4 y, vamos a ver, perdón, ¿qué tiene que ser? Tengo que verlo así. X va a ser 1.4 y fíjense, tiene todos esos decimales y lo cambia acá, en el decimal como 10, más o menos. ¿Por qué hace ese pequeño cambio? Porque perturbó el valor de x, ¿ya? Para evaluar de nuevo la función y calcular una derivada numérica, delta f partido por delta x. ¿Ya? Entonces, fíjense que lo que va a hacer es que calcula el pequeño cambio que hubo en f, lo guarda, y entonces se va a ir esta información al método de Newton, que está en el FSOL, y ahora va a aplicar una actualización, y esa actualización va a implicar ahora que x ya no es 1.4, sino que ahora se pega un salto hasta 0.4, que es ese valor que está ahí. ¿Ya? Entonces va a probar nuevamente si esa es solución, no lo es. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a volver a repetir lo mismo. Ahora el x va a ser 0.4, bueno, en este caso 1.15, asumo que tendrá que haber hecho algún otro paso entre medio, y va entonces a ir calculando los distintos valores. Ya aquí creo que aquí también falta otra parte de la materia para contarles cómo va calculando las derivadas solver en particular. Pero básicamente acá lo que les quería comentar tiene que ver fundamentalmente con la sintaxis, ¿ya? Que el método de Newton que ustedes desarrollaron y vieron acá está contenido todo esto en esta función fsol. Lo único importante es que hay que seguir la nomenclatura. Primer argumento, la función, si tiene más de un argumento, la función indicar la posición de cuál es el argumento que va a ser el iterador, lo que implica que el resto de los argumentos tienen que estar definidos numéricamente en el main. ¿Ya? Entonces con esto, voy a ponerle quit debugging y les voy a compartir en un ratito nuevamente este fichero con la pequeña diferencia, ¿ya? Para que igual lo tengan. Entonces ahora quería mostrarles qué pasaba cuando tengo múltiples dimensiones, porque básicamente es lo mismo acá. Lo único que va a cambiar es
lo que pasa cuando tengo múltiples dimensiones, que es básicamente una especie de extensión del método, ¿ya? Pero básicamente vamos a ver que el fsolve sirve para todos estos efectos, ¿ya? Entonces, cuando estamos trabajando ya con n dimensiones, aquí dice que este es el objetivo de esta parte, cuando estamos trabajando con el método de Newton en n dimensiones ahora, básicamente aplica la misma idea, en el sentido de que yo tengo una derivada, ¿ya? Y esta derivada entonces la voy a usar para una actualización. Pero cuando estamos trabajando con múltiples dimensiones, la cosa no se llama derivada, porque la derivada es una escalar, ¿ya? Entonces tenemos que ocupar el campo vectorial de la derivada, el equivalente vectorial de la derivada, que es básicamente calcular entonces este vector o esta matriz, ¿ya? Porque vamos a tener una matriz porque vamos a tener múltiples funciones y múltiples variables con las cuales tengo que derivar, y que se va a llamar básicamente jacobiano. ¿Ya? Y el jacobiano lo que hace es evaluar derivadas, pero cuando tengo múltiples dimensiones. Y va a ser lo mismo. ¿Ya? Eso es como el spoiler. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos que verlo así? Porque claro, el caso general, el que estamos viendo, tenemos múltiples incógnitas en X, y estas múltiples incógnitas tienen que hacer que estas múltiples funciones se vayan a cero. Entonces, como tenemos que evaluar múltiples incógnitas, tenemos que evaluar en qué direcciones de todas las incógnitas nos tenemos que mover para que lleguemos en todas las coordenadas a mi eje de referencia. Si por ejemplo pensamos que seguimos trabajando estamos en un cerro también, ahora podríamos pensar de que si estamos trabajando en dos dimensiones, esta sería la dimensión norte-sur y esta quizás es la dirección este-oeste, ¿ya? Y ahora, en vez de estar trabajando con un altímetro, estamos trabajando con un sistema de coordenadas, por ejemplo, que me da el meridiano y el paralelo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que llegar, cuando estamos trabajando con dos direcciones, tenemos que llegar al mismo tiempo en el eje norte-sur y en el eje este-oeste al lugar donde queremos llegar. ¿Ya? Y entonces, eso implica que tenemos que movernos de manera simultánea hacia adelante y hacia atrás, y hacia la izquierda y hacia la derecha. Eso implica entonces que tengo que calcular derivadas en más de una dirección, y por eso entonces aparece el jacobiano. ¿Ya? Entonces, para el método general, que esto básicamente es la misma PPT que estamos viendo con contexto, se aplicaría en problemas, ya cuando tenemos múltiples dimensiones o multivariables, en problemas donde tenemos más de una ecuación y por lo tanto más de una incógnita. ¿Ya? Y acá, y aquí yo les digo, esto se ve de esta forma, así como F1 hasta Fnx, pero lo que hay realmente acá es un conjunto de ecuaciones que se obtuvieron a partir de un algoritmo de modelado, que entonces lo que tenemos es un conjunto de ecuaciones que son balances, que son ecuaciones auxiliares, ya que no son simplemente polinomios, ¿ya? Y que cada uno de ellos se puede representar como una posición en un vector, ¿ya? Y que a medida que yo le doy valores a mis incógnitas, esas ecuaciones se transforman en números. Y tenemos que hacer que todos esos números se vayan a cero, ¿ya? Las incógnitas que yo les llamo x en x y eso, finalmente son magnitudes físicas, ¿ya? Por ejemplo, concentración, temperatura, presión. Las variables de decisión son también lo mismo, son magnitudes físicas al igual que los parámetros. Entonces, por ejemplo, si estamos en este problema, ya que consiste en, por ejemplo, en un sistema que está en estado estacionario, ya en el cual se verifican estas dos reacciones, A más B para dar C, que serían las materias primas que ingresan a este sistema reaccionante y que producen dos componentes C y D, ya donde el componente C puede ser un intermediario de una reacción para producir D, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si queremos modelar este sistema para entonces predecir las composiciones a la salida, tendríamos que plantear balances de materia por componente, ¿no es cierto? Y a partir de eso, evaluar qué se conoce y qué no. Por ejemplo, en este caso se conoce la temperatura, el volumen de la reacción. Y ahí podemos asumir, no sé, en este caso que el sistema es diluido para que el balance de materia total no sea necesario en el sentido de que el flujo de entrada y el flujo de salida se puede asumir, la densidad, perdón, de entrada y salida se puede asumir constante. Entonces, mediante algoritmo de modelado y mediante despejes asociados, por ejemplo, debiésemos llegar a algo como esto, ¿ya? Donde esto que está acá correspondería a los balances de materia por componente al componente A, B, C y D, más la cinética,
más una expresión de Arrhenius. Donde si yo tomo la cinética y la reemplazo los balances por componente, ya la expresión cinética, y si yo tomo Arrhenius y lo reemplazo ahí, voy a llegar a esta ecuación que está acá, sistema de ecuaciones. Que si observan, tiene 4 ecuaciones, ¿ya? Y en este caso, observando que las variables de entrada son conocidas, ¿ya? Acá, y también notando que el flujo de entrada va a ser igual al de salida porque es un sistema diluido, ¿ya? Por lo tanto las densidades son iguales, entonces observamos que finalmente las incógnitas van a ser las composiciones a la salida. Composiciones a la salida, esto no me había equivocado. ¿Ya? Y las variables de decisión sería la temperatura conocida, el volumen conocido, ¿ya? Lo voy a ir poniendo acá. Y tendríamos también que los parámetros serían básicamente las expresiones que aparecen en el término de Arrhenius, ¿ya? Como están ahí. Entonces, en síntesis, uno esperaría transformar este modelo, que viene de un algoritmo de modelado, en un sistema que tiene f's, x, u y alfa. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que este sistema multidimensional es equivalente a cualquier problema que nos vamos a encontrar. Y recordar que básicamente cada una de estas ecuaciones ya representa un balance o una ecuación auxiliar, la cual, si va a participar en el sistema de ecuaciones, entonces tiene que estar despejada en cero. ¿A qué me refiero con si va a participar en el sistema de ecuaciones? Que este sistema tenía otras ecuaciones más. Tenía, por ejemplo, R es igual, R1 es igual a CA por CB por K. Aquí había una incógnita. Pero en vez de yo agregar esa ecuación poniendo R1 menos CA CB por K1 igual a 0, lo que hice fue despejar R1 y lo metí dentro de la ecuación. Entonces, esta ecuación está despejada, por lo tanto, no participa en el sistema de ecuaciones, porque fue despejada, y por lo tanto, la variable asociada a ella tampoco. ¿Ya? Y eso básicamente es un procedimiento que debiésemos hacer siempre. ¿Por qué? Porque mientras menos ecuaciones tengamos, que igualar a cero, menos incógnitas es la que vamos a tener que despejar, y por lo tanto, menos iteradores iniciales son los que vamos a tener que dar. Entonces, por eso es relevante hacer este paso de tenemos un modelo, intentar reducirlo, ¿ya? Para obtener menos ecuaciones y por lo tanto la necesidad de darnos menos iteradores iniciales. ¿Ya? Entonces, dicho esto, lo que viene a continuación es algo que es bastante trivial, en el sentido de que si yo tengo, por ejemplo, F1 y F2, ¿ya? El cual depende de X1 y X2, voy a sacar los U fuera de la ecuación para no escribir tanto, básicamente. Lo que tenemos que hacer es que estas dos ecuaciones, y con n va a ser lo mismo, ya lo único que tenemos que hacer es tirar hacia abajo. ¿Ya? Entonces, en este caso queremos que encontrar ahora la solución en los dos ejes, concentración A y B, presión y temperatura, volumen y densidad, ¿ya? Tales que hagan que estos dos balances o ecuaciones auxiliares se solucionen al mismo tiempo. Y entonces para eso lo que uno hace es trabajar con una expansión de Taylor nuevamente, porque esta ecuación es difícil de despejar y habíamos dicho que la idea es llevar a algo que fuere genérico, o sea, un polinomio en múltiples dimensiones, y que sea fácil de despejar, o sea, polinomio, truncarlo de la expansión de orden, de segundo orden en adelante. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que ven acá es la aproximación de Taylor, evaluada en un punto, ¿ya? En este caso sería la aproximación de Taylor de la función 1, 2, 3, cualquiera de estas sea, ¿ya? Que va a ser igual a esa función evaluada en el punto, ¿ya? Y fíjense que ahora x de k es x1, x2, xnx en k, porque son todos los valores, ¿ya? Le pongo una t acá porque es traspuesto siempre, ¿ya? Eso quiere decir que son vectores columna, ¿ya? Para mí son vectores columna. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 10 dimensiones, entonces x de k es un vector columna de 10 elementos. Y eso implica un iterador. O sea, en cada iteración voy a evaluar al mismo tiempo 10 valores. Eso es todo. ¿Ya? O nx valores, si quieren. ¿Ya? Entonces, para hacer la actualización de los 10 elementos, o de los 2 en el caso del ejemplo, necesito el mismo número de actualizaciones. ¿Ya? Y ese mismo número de actualizaciones se obtienen a partir de esta expansión de Taylor, ya que lo que se hace es expandir cada una de las funciones. En este caso, por ejemplo, si tengo 2, y aquí está el caso general, pero si lo veo en 2 dimensiones, lo que hago es expandir, por ejemplo, f1
alrededor de un punto de trabajo, más, y lo que hago ahora es derivar con respecto a cada una de las incógnitas. En este caso, f1 con respecto a x1, x1 menos x1 de k, más f2 con respecto a de f1, porque estamos haciendo la expansión de f1, con respecto a x2, x2 menos x2 de k. ¿Ya? Y eso básicamente sería una expansión de Taylor de primer orden, y podemos hacer lo mismo, simplemente lo voy a marcar con rojo, para el 2, para la segunda función, de que va a ser lo mismo. Y entonces, si observan, lo que tengo es que si hay nx funciones, entonces tengo nx expansiones. ¿Ya? Tengo nx expansiones. Y como quiero que mi sistema se solucione, lo que puedo hacer es que estas nx expansiones las puedo igualar a 0. ¿Ya? Que es básicamente lo que está acá. Lo igualo a 0. ¿Qué igualo a 0? Cada una de las aproximaciones. Si, por ejemplo, tengo dos aproximaciones, porque tengo dos funciones, tengo dos igualaciones a 0. Y cuando yo hago eso, ¿ya? Que ahí básicamente está la solución algebraica, lo que obtengo básicamente al igualar a 0 acá, cuando yo hago esto igual a 0, es que tengo conocido la función evaluada en el punto actual, conocida la derivada evaluada en el punto actual, y desconocida los pasos que tengo que dar en cada una de las posiciones. ¿Ya? Y entonces esto es nuestro delta ahora. ¿Ya? Y este delta, que sería un delta en k, va a ser básicamente el paso que tengo que dar en la coordenada 1, en la coordenada 2, hasta la coordenada nx. ¿Ya? Entonces, acá aparece este jacobiano, pero para llegar a este jacobiano lo que uno puede hacer es más fácil hacerlo como en dos dimensiones, ya para que se vea mejor. Entonces yo tenía que f1 era igual a f1 de k, nk, por ejemplo, más de f1 a dx1 en k, x1 menos x1k, más de f1 a dx2 en k y en x2 menos x2 de k. Y lo mismo teníamos con la función 2, lo voy a anotar acá también, para hacer lo mismo. Entonces, si observan, si igualamos a 0, por 2, lo que vamos a obtener acá es que me va a quedar una expresión, ya que si yo esto le pongo delta 1 y acá le pongo delta 2, me van a quedar esas como incógnitas, y entonces me va a quedar un sistema de ecuaciones así, delta 1 y delta 2, ¿ya? Me va a quedar una matriz que va a estar multiplicando esos deltas, que son eso que está multiplicando, que son las derivadas, que sería de f1 a dx1, de f1 a dx2, de f2 a dx1 y de f2 a dx2. ¿Ya? Eso básicamente es despejando. Y eso es igual a menos f1 y menos f2 evaluado en k. Esto está evaluado en k también. Entonces, básicamente, acá lo que uno obtiene es que nuestra ley de actualización ahora se puede escribir como esa matriz, ya que es conocida, que es la matriz de derivadas, que se llama jacobiano, multiplicado por este paso de actualización, y eso va a ser igual a menos f evaluado en k, f vector. Y esa es la ecuación de actualización. En el caso antes, ¿ya? En el caso en una dimensión, la ley de actualización se generaba con así, por un df de x multiplicado por un delta es igual a menos f en k. Pero ahora, cuando estamos trabajando en múltiples dimensiones, entonces esto es una magnitud vectorial. Y esa magnitud vectorial entonces implica que en vez de despejar un escalar, despejo un vector, ¿ya? Que es este vector que ustedes están viendo ahí. ¿Ya? Y eso va a implicar moverse en múltiples direcciones. Y claro, como decía Máximo González, si yo me quedo con esto, probablemente la mitad me quede mirando con cara de ¿qué está hablando este señor? Entonces, si bien esto es como la parte algebraica, ¿ya? Lo interesante quizás es verlo con un dibujo de qué significa esto. ¿Ya? Entonces, el diagrama que está acá representa cómo funciona el método de Newton, ¿ya? Que es básicamente aplicar esto analítico, pero ahora desde el punto de vista geométrico, ¿ya? Para que se entienda la idea. Entonces, lo que ustedes ven a la derecha de su pantalla corresponde a dos funciones que dependen de dos variables, x1 y x2, ¿ya? Si observan, f1 depende de x1 y x2, que es la sábana verde agua o verde, para no decirlo tan. Y en este caso el F2 corresponde también a esa sábana, pero en este caso corresponde a la sábana roja. ¿Ya? Y cada una de estas sábanas que están viendo ustedes representaría como una coordenada
altitud, o sea, claro, altitud, longitud, no sé, meridiano paralelo, estas que yo les comentaba. Y X1 y X2 representaría el eje norte-sur, este-oeste, para que se entienda la idea. ¿Ya? Entonces, en cada una de estas gráficas existe un plano que es transparente o blanco en este caso se ve, y ese plano representa f igual 0. F1 igual 0 y este sería F2 igual 0. Entonces, si observan, si nos fijamos solamente en una de estas funciones, por ejemplo la que tienen ahí destacada, esta silueta que les estoy destacando sería la línea que hace que F1, X1, X2 sea igual a 0. ¿Ya? Porque en ese momento esa función toca el z igual 0. Y acá básicamente es lo mismo. Ahí está. Ahí estaría entonces esa línea que sería el F2, X1, X2 igual 0. Por supuesto es una línea y no es un punto, porque tengo, si me fijo en una sola función, tengo un grado de libertad, por lo tanto mi solución es una función. Ya, una función en una dimensión. Entonces, cuando yo quiero resolver este sistema de ecuaciones, lo que tengo que hacer es encontrar la intersección entre estos dos líneas, ¿no es cierto? Entre la línea, por ejemplo, negra que puse ahí arriba, y le voy a poner otro color, y la línea magenta que pongo ahí abajo. Ahí estaría la intersección me daría entonces la solución, en un sistema de 2 por 2. Ya que básicamente eso que les muestro acá, que es esa línea que ahora no se ve muy bien porque ahora se mete ahí adentro, y la línea magenta. O sea, aquí están las dos soluciones y entonces básicamente observamos que para este caso en particular, para este ejemplo, acá está el f vector de x1, x2 igual 0, que es un punto, que sería la intersección de estas dos líneas. ¿Ya? Entonces, tenemos que llegar a eso, a esa solución. Entonces, ¿cómo trabaja el método de Newton? Lo que hace el método de Newton es lo siguiente, en este caso, en 2 dimensiones, y en n dimensiones sería equivalente, pero no podríamos dibujarlo. Entonces, primero tenemos que partir de un punto inicial. Y ahí ese punto inicial aquí está marcado con el x0. Entonces vamos a destacar ese x0 con amarillo y está acá. Ahí está el x0. Ahí. ¿Ya? Y entonces ese x0, si observan, como estamos en 2 dimensiones, tenemos que darnos las dos coordenadas. Tenemos que darnos la coordenada, en este caso en x1, y tenemos que darnos la coordenada, por ejemplo, acá en x2. ¿Ya? Entonces este es el punto x0. ¿Ya? Y alrededor de este punto x0, lo que vamos a preguntarnos es, vamos a trabajar con 2 altímetros. ¿Ya? Con un altímetro que me dice lo relacionado con F1 y lo que me dice con F2. Entonces, cada uno de los altímetros tenemos que evaluar cómo cambia lo relacionado con F1 y lo relacionado con F2 en función de los pasos que yo doy. Pero ahora tengo que dar pasos en el eje este-oeste y en el eje norte-sur. Entonces, lo que hago en el eje norte-sur y este-oeste es dar un paso, y entonces eso es equivalente a calcular esas derivadas, ya entonces serían los pasos en el F1, norte-sur y este-oeste. Entonces con esto sé cómo solamente el F1 va a ir hasta la posición de referencia. Y lo que hago entonces al calcular la derivada es generar un plano, que sería este plano, que representa lo que antes se veía como verde, ahora se ve transparente, y ese plano es el plano que define esa superficie alrededor del x0. Y entonces, en vez de encontrar esa curva, y yo lo mostraba acá, que aquí se ve todavía, esa curva que está ahí, ya que esa curva es la curva solución, lo que voy a encontrar es una aproximación de esa curva, que es, la voy a marcar con magenta ahora, que es esta que está acá. Esa es la solución aproximada de ese plano, cuando ese plano lo hago intersectar con el cero. ¿Ya? Y entonces cuando yo hago que este plano, le voy a poner acá una colita arriba para que sea una aproximación, lo hago igual a 0, lo que estoy haciendo es encontrar esa recta al igualarla a 0. Y lo mismo puedo hacer con este otro eje, que ojo, siempre tenemos que partir del mismo punto, porque estamos en la misma persona que tiene solamente 2 altímetros, o sea, este F2 es el altímetro que tengo en la mano derecha. ¿Ya? Y aquí entonces vuelvo a hacer lo mismo, en la misma posición, aprovecho de avanzar hacia la derecha e izquierda y hacia adelante y hacia atrás para volver a hacer este mismo análisis. O sea, aquí vuelvo a hacer lo mismo, los pasos
en F2 y norte-sur y este-oeste. ¿Ya? Y al hacer eso, entonces, sé cómo cambia el indicador de proximidad, pero ahora el que tengo en la mano derecha. ¿Ya? Y vuelvo a hacer lo mismo, o sea, calculo la pendiente, transformo eso en un plano, y entonces en vez de obtener esa solución, que, perdón, la voy a poner quizás con un, perdón, ahí sí, en vez de ponerlo con ese lápiz que quizás no se ve, en vez de obtener esa solución, que sería la solución real, lo que voy a obtener al igualar el plano a cero es una solución aproximada que sería, vamos a poner con el mismo magenta, o con el celeste mejor para que se vea, esa que está ahí. Entonces, en vez de intersectar dos curvas, lo que yo hago con este método de Newton en dos dimensiones es intersectar dos líneas, la línea del plano 1 y la línea del plano 2. Y esta intersección es la igualación a cero de estos dos planos, ya que es básicamente esos dos planos que son una aproximación, igualarlo a cero y entonces despejar. Entonces, ¿cuánto tengo que avanzar en x1, en x2 hasta en xnx? De tal forma de que estos planos converjan todos en el cero en una sola línea. ¿Ya? Y eso entonces, para hacer aquello, lo que tengo que hacer es despejar el delta de k, que corresponde a lo que tengo que avanzar, y ese despeje se obtiene simplemente aplicando la inversa del jacobiano. ¿Ya? Así como antes se aplicaba la inversa de la derivada, 1 partido por la derivada, acá se tiene que aplicar la inversa del jacobiano. ¿Ya? Y esto que tienen acá abajo finalmente es el despeje del delta. Ya que yo partía desde un jacobiano por delta k es igual a f de k menos f de k, ¿no es cierto? Que es ya igualar a cero, y ahora despejando el delta de k me quedaría finalmente que tengo un jacobiano a la menos 1 por f de k con un signo negativo. Y este que está acá es el que tengo que sumarle a el iterador. Que si observan, todo esto está en magnitudes, o sea, en dimensiones que son compatibles, ¿ya? Porque si yo despejo nx ecuaciones, voy a tener nx soluciones, las cuales luego las voy a poder sumar a las nx iteradores actuales. Entonces todo está en orden. Entonces cuando hago ese despeje, ¿ya? Lo que hago, como les decía, es básicamente, en vez de solucionar un sistema de ecuaciones, de líneas, de curvas, perdón, que se intersectan, voy a aproximar todas esas curvas a líneas, y entonces voy a resolver un problema aproximado. Y ese sería el x1, por ejemplo. Sería la solución en el siguiente punto. ¿Ya? Y básicamente, con el x1, volvería a hacer lo mismo. O sea, me iría nuevamente hacia la superficie, haría la aproximación, y eso lo haría varias veces. ¿Ya? Y que es básicamente lo que aparece acá en este método de Newton. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? ¿Y por qué hay una diferencia respecto a lo que ya había antes en dos dimensiones? Que antes, cuando terminábamos, era cuando el f de k era menor a una determinada tolerancia, ya sea absoluta o relativa. Pero cuando tengo, en vez de un escalar, tengo un conjunto de funciones, el valor absoluto ya no sirve, sino lo que sirve es la norma. ¿Ya? Y la norma es una especie de valor absoluto, pero en vectores. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante lo que les voy a contar ahora? Porque básicamente es otra de las formas de identificar por qué los métodos de Newton no funcionan, y es lo más relevante, de hecho. O sea, esto se hace hasta que se cumpla una condición de parada, pero la condición de parada no puede ser el valor absoluto, porque el valor absoluto es para escalares. Entonces, lo que hacemos es aplicar un valor absoluto para vectores, porque tengo que hacer que el f1 y el f2, los dos se vayan a cero, por lo tanto es un vector. Entonces voy a ocupar el valor absoluto para vectores, que se llama norma. ¿Ya? Y la norma se define con dos rayitas, ¿ya? Que están acá abajo, ya se las voy a destacar. ¿Ya? Entonces aquí dice, tenemos que actualizar y tenemos que ir cambiando y aplicando el plano, resolviendo, y básicamente el método de Newton, hasta que la norma de f, evaluada en el punto actual, sea menor o igual a una tolerancia, en este caso absoluta o relativa, que es equivalente a lo que le había mostrado para el valor absoluto. Pero cuando uno dice norma, aparte de ponerle estas dos rayitas, tiene que explicitar qué tipo de norma es. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo le puse norma B. ¿Ya? Y la norma B puede ser, le puse acá abajo, generalmente hay dos normas que se usan. Una se llama norma 2
y otra se llama norma infinito, ¿ya? Se llama así, norma 2, norma infinito. La norma 2 también se conoce como norma euclidiana, ¿ya? Y la norma infinito es la norma máxima que se llama. Entonces, la norma es una medida del tamaño de f y tiene que ver con una especie de magnitud, la que da cuenta de la magnitud del vector, ¿ya? Y se calcula, cuando estamos trabajando con la norma 2, como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿ya? Si, por ejemplo, yo tengo, en este caso, f1 y f2, ¿ya? Y cada una de las iteraciones que yo hago las puedo describir en este gráfico. Por ejemplo, acá tengo f2 en la primera iteración y acá tengo f1 en la primera iteración. Entonces la norma corresponde a esta hipotenusa. Este sería f1. La norma 2 es la iteración, ¿ya? Y esto sería un vector. Vamos a ponerle un vector para que se sepa que es básicamente de tanto f1 como f2. ¿Ya? Entonces, esta norma 2 básicamente la calcularía como la hipotenusa, pues sería básicamente la suma de los catetos al cuadrado y eso en raíz. Y eso habría que hacerlo para cada uno de los elementos. ¿Y por qué ocupo esta norma? Porque si observan, cuando el f1 y el f2 tienden a 0, entonces la hipotenusa sí tiende a 0. Entonces parece ser un buen indicador del tamaño de los dos o de las nx funciones al mismo tiempo, porque como que aglomera todo, aglutina todo. Y hace que, si es que todo está en menor a la norma, uno puede decir que como la hipotenusa tiende a 0, todos los catetos tienden a 0. La otra norma que existe es la norma infinito y es básicamente listar todas las funciones y calcular el máximo valor en valor absoluto, ya de todos los catetos. Y esa va a ser la norma infinito. Entonces, claro, si es que el máximo valor es menor a una tolerancia, entonces todo el resto también lo va a hacer. Entonces, esas dos normas son las que se usan en sistemas multivariables, ¿ya? Pero a lo que voy es justamente a por qué le doy énfasis a la norma, ¿ya? Fundamentalmente por lo siguiente, ¿ya? En el caso del ejemplo que yo les estaba dando acá, que este es el iterador para el siguiente iterador que se despejó en Newton. Entonces, en este caso, por ejemplo, este iterador, ¿ya?, nos dio que el x1 era 4 y el x2 era menos 2. ¿Ya? Eso es el resultado para la siguiente iteración. Ese es el iterador número 2. x1 lo vamos a poner acá. x1, 1 y aquí x2, 1. ¿Ya? Que es el vector que está compuesto por estas dos soluciones. Entonces, para saber si es que esta solución es la correcta, lo que tendríamos que hacer es tomar esto que está acá y evaluarlo en la función original. ¿Ya? Y al evaluarlo en la función original, sucede que, claro, resulta que en F1 y en F2 los valores no son 0, son 100 y 63, lejos de 0. ¿Ya? Entonces, qué tan lejos está de 0 es lo que se evalúa con la norma. Entonces, sería F1 al cuadrado más F2 al cuadrado en raíz. Esa sería la norma 2. O sea, sería 100 al cuadrado más 63 al cuadrado en raíz. ¿Ya? Y esa sería entonces la norma de esta primera iteración, y que es la comparación que usamos para identificar si estamos o no cerca de la solución. Y entonces esa norma se vería así. Entonces eso sería, lo que ustedes están viendo acá, sería la norma de f vector en la primera iteración. Y ese valor, que lo obtengo como la sumatoria de f1,1 al cuadrado más f2,1 al cuadrado, claramente va a ser menor a una determinada tolerancia, porque no sé, por ejemplo, lo comparamos con 0,001. Claramente no va a ser eso, ¿ya? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que volver a iterar, ¿ya? ¿Hasta que qué? Hasta que a medida que vayamos avanzando, por ejemplo, la siguiente iteración nos entregaría esto quizás. F, por ejemplo, 1,2 en la segunda iteración y F 2,2. Entonces esa sería la norma para la segunda iteración. Y así la idea es que vayamos convergiendo, ¿ya? Ahora, acá voy con todo esto. ¿Cuándo vamos a terminar? Cuando lleguemos a la solución. La solución es cuando lleguemos a este 3,4, por ejemplo, que es la solución de nuestro problema, ¿ya? Y esto que está acá, que yo les muestro, representa la norma de f, pero ahora en función de x1 y x2, donde básicamente van a observar que en este punto la norma se hace 0.
o se hace muy cercana a cero. Que ese punto corresponde a la intersección entre las dos curvas que yo les comentaba al principio. ¿Ya? O sea, ahí se cumple la solución. Entonces, la norma da cuenta entonces de qué tan bien estamos trabajando con el método. ¿Ya? Y como les decía, la norma se ve como un triángulo rectángulo, como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde los catetos representan las funciones evaluadas en las iteraciones. Entonces, si observan, por ejemplo, acá, estos dos catetos se parecen bastante. O sea, por lo menos tienen el mismo orden de magnitud. Están entre el 63 y 100, podríamos decir que están más o menos comparables. ¿Eso qué implica? Que la norma representa bien a los dos catetos, a F1 y a F2. Pero resulta que hay ocasiones donde uno de los catetos, por ejemplo, la ecuación 1, que es un balance de energía, está, por ejemplo, en unidades de watts, y eso implica que estamos trabajando con órdenes de magnitud de 10 elevado a 6, por ejemplo, por ponerle un caso. Perdón, tendría que haberlo hecho al revés. Perdón, para hacerlo bien, para que me quede igual que el ejemplo. Vamos a cambiar todo para acá. Que el F2 corresponde al balance de energía, que está en unidades de watts, y que está del orden de 10 elevado a 6, o como dice acá, de 10 elevado a 3. ¿Ya? Y resulta que estoy trabajando con la otra ecuación, que es la ecuación 1, que corresponde a un balance de materia por componentes, que está trabajando por el orden de fracciones molares, por ejemplo. Molar. Y eso implica que estamos trabajando con fracciones molares del orden de 10 elevado a menos 1, o de 10 elevado a menos 2, como aparece en mi caso acá. Entonces, si observan, sigue siendo la misma idea de que estamos calculando la norma en cada una de las iteraciones. Pero resulta que este cateto es despreciable respecto a este otro cateto, porque claramente existen, en este caso, 5 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces resulta que la hipotenusa, en estos casos, se parece mucho al cateto más grande. ¿Y eso qué implica, desde el punto de vista de la convergencia del método de Newton? Que para todos los efectos, el método de Newton va a asumir que esto ya llegó a solución. Porque claro, un 10 elevado a menos 2 con respecto a un 10 elevado a 3 es cero. ¿Ya? Esto ya llegó a cero, porque lo importante va a ser hacer que este balance de energía tiende a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica esto? Que el método de Newton va a estar siempre intentando resolver solamente una de las ecuaciones. ¿Ya? Porque la otra, desde el punto de vista comparativo, ya está resuelto. Entonces, para evitar eso, ¿ya? Lo que uno debiese hacer es, básicamente, tomar este sistema de ecuaciones, por ejemplo, F1 y F2, y en vez de que esto tenga orden de magnitud de 10 elevado a menos 2 y 10 elevado a 3, dividirlo por una constante, ¿ya? Que sean de órdenes de magnitud comparables, en este caso una constante de 10 elevado a menos 2 y 10 elevado a 3, con la idea de que esta función nueva, que solamente cambió porque dividí por una constante, sea de orden de magnitud 10 elevado a 0. Y en ese caso, estos dos vuelven a ser comparables y entonces encuentro la solución. Que era lo que yo les comentaba en la clase de los sistemas lineales, cuando teníamos un sistema que estaba mal condicionado. Ya, en este caso, el jacobiano es el que se mal condiciona. ¿Por qué? Porque las derivadas de esta función chica van a tender a cero, mientras estas que van a ser muy grandes, que serían las derivadas de la función grande. Entonces, con esto, vemos el método de Newton en n dimensiones, ¿ya? Y la ayudantía que les vamos a subir mañana, ¿ya? Queda un poquitito de esto en los métodos Quasi-Newton que se los puedo contar en una clase extra que les puedo subir, ¿ya? Pero lo interesante es que el método de Newton de n dimensiones también está aplicado en F-Sol, ¿ya? Y lo que van a ver en la ayudantía de mañana es eso, cómo se implementa el método de Newton en múltiples dimensiones, ya sea programándolo directamente en MATLAB, ¿ya? Y pueden ustedes usar como ejemplo el fichero que yo les envié, ¿ya? Como guía, o usando también estas funciones del FSOLVE, que es básicamente ocupar el método de Newton precompilado de MATLAB para resolver problemas, ¿ya? Entonces, con esto terminamos la clase de hoy. Como les digo, falta un poquitito de método Quasi-Newton en múltiples dimensiones, pero con esto estamos en condiciones para aplicar
esto en ejemplos, que es lo que van a hacer mañana en la ayudantía, ¿ya? Y nosotros nos volveríamos a ver el próximo viernes, ¿ya? ¿Dudas? ¿No? Yo creo que con el ejemplo va a quedar más claro, profe. Colecua, muy bien, Y yo eso es. pensaba lo mismo. Esa es la actitud. Sí, ahora lo que les pido solamente es recordar lo interesante de esto es, si vamos a modelar, ojo, si al final, si se fijan, FSOLVE los va a resolver, pero ojo, ¿dónde está la clave acá? Cuando vamos a modelar, recuerden identificar los órdenes de magnitud. Órdenes de magnitud. ¿De qué? De las funciones. ¿Por qué? Porque si los órdenes de magnitud son distintos, muy distintos, no van a converger. ¿Por qué no van a converger? Porque este criterio de parada no va a ser bueno, ¿ya? Entonces, todo lo que yo les acabo de contar termina acá, ¿ya? Porque de ahora en adelante la idea es que nuestro modelado tiene que estar muy bien para que nuestro método de Newton pueda resolver de manera adecuada, ¿ya? Entonces, con el ejemplo y con más ejemplos que vamos a hacer, porque ya terminamos de ver la parte de método de Newton, vamos a estar en condiciones para aplicar todo lo que acabamos de ver en teoría, ¿ya? Gracias por su atención y darle nomás. Métanse al fichero que les mandé y ahí revisen todo. Ya que tengan una buena semana. Chao, Nicolás. Chao a todos. Que les vaya muy bien. Cuídate, profe, que Chao, esté profe, hasta el bien. viernes. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe.